Buenas tardes, jóvenes. Pues aquí está su maestro Javier Canales a sus órdenes para facilitarles el aprendizaje de un tema importante de la unidad de aprendizaje, precisamente de democracia y soberanía nacional. El tema es el porfiriato. ¿Por qué se llama porfiriato? Pues se llama porfiriato porque precisamente fue el gobierno de Porfirio Díaz del que vamos a hablar. Este gobierno es excepcional en la historia de México. Es excepcional porque permaneció por más de 30 años, de 1876 a 1911. Entonces, pues, es algo muy diferente a lo que actualmente vivimos en la política mexicana. Fue una dictadura de gobierno que tuvo logros, que tuvo aciertos, no hay que negarlo, pero que también tuvo grandes errores, grandes problemas ocasionados para la sociedad mexicana. En resumen, les quiero decir que este gobierno de Porfirio Díaz logró dar los primeros pasos para la modernidad mexicana. Pues diremos que hubo cambios importantes en cuanto a las vías de comunicación, como fue el telégrafo, el teléfono, las vías de ferrocarril, que fue uno de los logros más importantes porque el comercio se amplió, se conectó con Estados Unidos, las vías férreas, y en fin, empezó a crecer el comercio y empezamos a crecer económicamente. Hubo también grandes logros en las cuestiones de cultura. A Porfirio Díaz le gustaba mucho, le interesaba mucho la cultura parisina, francesa, tanto que algunos historiadores decían que teníamos un gobierno afrancesado. Y se vestían del tipo de los grandes personajes de Francia, de París, con bombín, con pantalón, saco largo de levita que le llamaban, elegantes. Pero la situación está en que estos eran muy pocos y los beneficiados con la modernidad pues también eran muy pocos. Los señores hacendados eran los dueños de los grandes terrenos campesinos que le llamaron latifundios o haciendas. En ellas trabajaban los campesinos explotados por el señor hacendado, que no le pagaba más que para sobrevivir al campesino. Le tenía su tienda de raya donde le vendía obligadamente lo que necesitaba, le pagaba poco y el día de ese poco que le pagaba se lo quitaba con la tienda que les vendía las necesidades para su sobrevivencia en forma obligada. Así es que era negocio redondo el hacendado. Y acá en la ciudad, las grandes fábricas textiles de diferente tipo, pues casi la mayoría eran de propiedad extranjera. Allí encontramos inversiones de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, y todos ellos pues explotando a los obreros. Y esos obreros padecían jornadas largas de trabajo con sueldos muy bajos. No tenían ningún tipo de prestaciones y pues llega el momento, se conforman y viene una huelga famosa también en este periodo, que fue la huelga de Cananea, y posteriormente en ese mismo año otra huelga de obreros en Río Blanco, Veracruz. La de Cananea fue en Sonora. Así es que el pueblo se empieza a inconformar, empiezan a surgir ya situaciones de reclamo al gobierno de Porfirio Díaz, que nunca admitía reclamos, con aquella frase que decía mátenlos en caliente, cuando se refería a sus enemigos políticos, pero no pudo parar ya lo que ya venía en camino, que justamente con el Partido Liberal encabezado por los hermanos Flores Magón y más adelante con el Partido Antireeleccionista encabezado por Madero, se inicia el proceso de la Revolución Mexicana para acabar con la pobreza extrema que había en el país. En 1910 viene la Revolución Mexicana, se derroca al gobierno de Porfirio Díaz. Y señoras y señores, esta es la historia del porfiriato. Les pido, muchachos, que hagan un trabajo sencillo, claro, bonito, resumido, con una nota periodística, si quieren poner algunas gráficas, en donde pongan lo más relevante del porfirismo o la etapa porfirista. Gracias, muchachos, y pásenla bien.
Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Con apenas 3 años perdió a su padre en una epidemia de cólera. Muy joven se hizo cargo de su familia. Aprendió carpintería y otros oficios. Ingresó al seminario en 1843, pero lo abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Sin terminar la carrera, dejó los estudios en 1855 para apoyar la Revolución de Ayutla, que combatía al presidente Antonio López de Santa Anna. Inició así su carrera militar, que lo llevó hasta la cúspide del poder. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán, y al triunfo de los sublevados, el presidente Comonfort le otorgó el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, a los 30 años, Porfirio Díaz salió por primera vez del estado de Oaxaca para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Después de la derrota conservadora, Francia decidió intervenir en México en apoyo de los monárquicos. En la batalla del 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas francesas, Porfirio Díaz se convirtió en uno de los pilares de la victoria mexicana. Entre 1864 y 67, Díaz se distinguió por sus acciones militares en el estado de Oaxaca, entre las que se cuentan las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. Cuando las fuerzas francesas se retiraron, Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y logró tomarla. A partir de entonces se le llamó el héroe del 2 de abril. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retiró de la vida militar y partió rumbo a Oaxaca, donde el gobierno le obsequió la hacienda de La Noria. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez, pero resultó derrotado. En 71, lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno, levantando la bandera de la no reelección. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional y después de las elecciones de 77 como presidente constitucional. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda Matías Romero y que continuó José Ives Limantur fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país, y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero se fundaron en diversas ciudades como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable.
La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Pearsons una entrevista al viejo presidente. Porfirio Díaz declaró que esperaba paciente a que el mexicano escogiera un gobernante y él pudiera retirarse de su puesto. La entrevista desató la competencia política en el país. Muchos no creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. En efecto, Porfirio Díaz decidió presentarse una vez más a las elecciones que se celebraron en 1910 y se reeligió pasando por encima de los votos. El viejo dictador había decidido encabezar él mismo, a los 80 años y como presidente, los festejos por el centenario de la independencia de México que se habían venido preparando con todo lujo. Pero el estruendo del centenario nacional se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco I. Madero y bajo la bandera de la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después, partió a su destierro a bordo del barco Ipiranga, rumbo a Francia, el exilio, en el que moriría en 1915. Sus restos siguen en París.